La movilidad es un asunto trascendental en cualquier país, tiene que ver muchísimo con la productividad, con la competitividad. Hemos invitado a Ricardo Smith para que hablemos sobre este interesante tema y sobre todo con propuestas concretas que existen para que en un país como Colombia, pero que es aplicable a muchos otros países del mundo, se implementen verdaderas soluciones que mejoren esa movilidad. Ricardo, bienvenido a nuestro programa de negocios, ¿cómo le ha ido? No, muchas gracias, Juan Carlos, muy agradecido por esta invitación. Y aquí a discutir con ustedes temas de movilidad que son muy importantes para las ciudades. Bueno, a mí me parece que a usted le gusta mucho el tema de movilidad, ha estado durante varios años en él, secretario de Movilidad de Medellín, también obviamente como director del área metropolitana, también muy pendiente de estos temas, pero ahora está en Asomovilidad en calidad de asesor. Qué bueno que nos cuente inicialmente, para que demos el contexto, qué es Asomovilidad. Asomovilidad es una ONG, digamos, que se ocupa de temas de alternativas de movilidad en todo el país. En general busca hacer como propuestas de movilidad innovadoras para diferentes problemas que haya de transporte en el país. Por ejemplo, una buena noticia para esas áreas rurales que hay en el país, que a veces tantas producción que hay, tantos campesinos produciendo cantidad de alimentos y muchas veces no tienen la forma de sacarlos. Y por ejemplo, Asomovilidad se ha preocupado por presentarle propuestas al país que tengan que ver con esa movilidad rural. Sí, así es. Ellos están trabajando en este momento asesorando alcaldías y secretarías de tránsito en municipios pequeños para buscar alternativas de movilidad adecuadas en esos municipios pequeños donde generalmente no hay oferta de transporte público. Y así como en muchas zonas rurales, porque son apartadas o por cualquier otra razón no hay buenas vías, no hay buenos sistemas de movilidad, pues lo mismo pasa en las grandes ciudades, Ricardo. En el caso de muchas zonas marginadas, en esas ciudades capitales que uno ve donde prácticamente no llega el servicio público de transporte, no llegan buses, no llegan busetas. Sí, así es. Digamos, lo que se llama en las ciudades las zonas marginales o las zonas periféricas marginales, donde vive la gente más pobre de estas ciudades, muchas veces esas zonas construidas a través de barrios de invasión que luego se van consolidando y se van digamos, configurando como barrios más, digamos, de más peso. Esas zonas donde vive un porcentaje importante de la población, se estima que en esta zona, en las grandes ciudades, vive alrededor del 30% de la población. Claro. O sea que en el caso de Medellín estamos hablando de alrededor de 700.000 personas o más que viven en estas zonas. Normalmente hay allí una oferta de transporte muy inadecuada o no existe. Sí. Y digo muy inadecuada porque normalmente esas necesidades de movilidad las prestan personas que ofrecen servicio de transporte público informal o ilegal, ¿no? Sí. No es un transporte adecuado, claro. Digamos, es con vehículos muy viejos, sin las respectivas protecciones para el usuario, sin SOAS, sin responsabilidad civil, sin certificado técnico-mecánico. Yo creo que a eso habría que sumarle, Ricardo, el hecho de que a veces hasta la misma infraestructura de esos barrios no lo permite, porque son o andenes anchos o escaleras. Así es, esos son, en muchos casos, pues ustedes vieron la solución que hizo Medellín en la Comuna 13, que fueron escaleras eléctricas porque ahí no había ni siquiera vías, ¿no? Y en muchas ocasiones son andenes anchos como en el sector de Golondrinas en Medellín arriba, donde la penetración pues a estos barrios es a través de andenes bastante anchos, pero no hay vías, ¿no? Y todas estas personas están necesitando moverse. Claro. Si no tienen pues la movilidad es parte de la equidad, ¿no? Claro, pero la buena noticia que les tenemos es que Asomovilidad, por ejemplo, está trabajando en proyectos que permitan que esas zonas marginales realmente tengan soluciones de movilidad. ¿Cómo es el tema? Sí, estamos haciendo una propuesta en donde de la mano de las empresas formales, digamos que llegan, de las empresas formales de transporte público colectivo, que llegan pues digamos a la frontera de estas zonas marginales, hacer con ellas, digamos, ampliarles la capacidad transportadora en vehículos más pequeños, muy económicos, porque el impacto sobre la tarifa tiene que ser muy bajo, y de tal manera que se pueda penetrar todas estas zonas y sacar a los pasajeros a las rutas de buses o a las terminales de ruta. Claro, porque ahí hay que dar un contexto que es bien importante, o sea, llevar un sistema de transporte más grande,
pues digamos que no sería rentable, porque Exacto. obviamente es posible que ni siquiera se llene en algunas ocasiones. Sí, la demanda en estas zonas es relativamente baja, no es una demanda que amerite pues, la inversión en un vehículo tipo microbús, que es el vehículo más pequeño homologado para las empresas de transporte público colectivo y que tiene un costo de alrededor de 150 millones de pesos. Y entonces recuperar ese vehículo, esa inversión, a través de la tarifa de estas personas que son extraordinariamente pobres, Sí. pues simplemente estas personas no se van a montar. Yo le vería, Ricardo, como dos grandes ventajas, además a ese sistema de transporte que usted plantea, que podrían ser esos que conocemos como motocarros, y es que además de que se llenan con pocas personas, lo cual podría decirse que es un transporte muy modular, pues además son muy versátiles, digamos que pueden transitar fácilmente hasta por terrenos más complejos. Así es, esa es la propuesta. Claro, en su momento los estudios dirán cuál es la tipología de vehículo, pero este vehículo que usted menciona tiene que ser parte, que ya es un vehículo homologado para el transporte público, es un vehículo que tiene que entrar a jugar, es un vehículo de 3 pasajeros, como usted lo ha dicho, es muy versátil, entra casi que por cualquier parte, es un vehículo que permite la entrada inclusive por estos andenes estrechos, por vías en muy mal estado, de altas pendientes, y es un vehículo extraordinariamente económico, o sea que tendría un impacto sobre la tarifa muy bajo. Ricardo, hay otro tema sobre el cual está trabajando su movilidad y presentándole propuestas al país, que es el que tiene que ver con los sistemas integrados de transporte, porque que hemos visto que hay algunos de estos sistemas que están pareciendo ser inviables, que están teniendo problemas económicos complejos. Hablemos sobre cuál es la propuesta. Sí, estos sistemas que se introdujeron al país como en 2 escalas, los grandes sistemas de las grandes capitales como Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Medellín, Cali, y los sistemas, digamos, que se introdujeron en las ciudades intermedias o medianas, que se llaman los sistemas de ciudades amables, que se introdujeron en Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Pasto, que recuerde, son como 12, 14 ciudades. Estos sistemas están teniendo problemas financieros complejos porque no se está alcanzando la demanda proyectada que se estimó para estos sistemas y para que fueran viables financieramente, ¿no? Ustedes han leído recientemente en prensa pues los problemas en Barranquilla, que los operadores están a punto de declararse en quiebra, ¿no? Sí. Igual sucede en Bucaramanga, y nosotros creemos que un sistema que pudiera llevar pasajeros adicionales a los sistemas integrados de transporte es la subalimentación, y es un sistema parecido al que hablábamos ahora. Son unos vehículos que recogen los pasajeros en los barrios y los sacan a las rutas de estos sistemas. O sea, podríamos decir que es alimentar a las rutas alimentadoras. Exacto, es alimentar la alimentación. Es lo que en otros países se conoce con el nombre de alimentación de la última milla, que es, digamos, el paso para llegar hasta la casa. ¿Y cómo hacemos para que eso no encarezca el servicio de transporte? Porque uno pensaría que a mayor número de trayectos, pues obviamente más alto el costo del pasaje. Sí, nuevamente vehículos muy económicos haciendo ese transporte. ¿Cuál vehículo? Bueno, ya los estudios lo dirán, pero digamos, incluso el vehículo que usted mencionó, el motocarro, podría ser una opción para sacar a estas personas a las rutas, Sí. por ejemplo, el Metroplus. Hablamos ahora del tema de Laureles y Conquistadores, que hay una alta capacidad de usuarios de Metroplus, pero que no usan Metroplus porque les queda muy lejos, Claro. ¿cierto? Ese sector ahí entre San Juan y la 30, nunca usan Metroplus, y tampoco, bueno, algunos de ellos usarán el metro, y a lo mejor con un sistema de esto de subalimentación que recoja a estas personas en su barrio, en sus casas, y los saque al Metroplus o los saque al metro, pues incrementaría las demandas y harían más rentable, digamos, estos sistemas, y algo similar se podría pensar para Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, y aliviaría pues los problemas financieros en que están. Y la que es muy buena noticia es que esa idea ha encontrado buena receptividad, por ejemplo, para mencionar un caso, el Metro de Medellín. Se lo hemos presentado al Metro, han mostrado interés en la propuesta. Ellos han estado mirando los vehículos, mirando las cosas, y bueno, vamos a ver si la implementamos como un proyecto piloto que luego se pueda mostrar en todo el país. Bueno, ¿y cuál es la receptividad, por ejemplo, del Ministerio de Transporte?
El Ministerio ha estado, digamos, interesado en la propuesta. El tema acá es que estos vehículos motocarros no se pueden usar en ciudades de mayores de 50.000 habitantes, es decir, es un vehículo homologado para el transporte público, pero solo autorizado para ciudades menores de 50.000 habitantes. Entonces, el Ministerio tendría que hacer una... modificaciones a la reglamentación. A la normatividad. Perfecto. Un decreto propio del Ministerio, ¿no? Ricardo, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y además traernos un tema tan interesante y que tiene un impacto tan grande sobre el mundo económico y el mundo de los negocios. Así es. No, y muchas gracias por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos.